Hola, muy bienvenidos a Masterclass de Wine Explorers. El programa de hoy es vino y asado, algo que nos encanta a todos. Vamos a tener a Lucas Di Pasquale, que va a hacer una explicación fantástica de las distintas variantes que tiene esta propuesta. Después va a ser una apertura de vinos antiguos o vinos con añada que deben abrirse con lámina. Y para cerrar, en la mesa de debate nos va a acompañar la sommelier Michelle Elbaum. Comenzamos. Bueno, el asado para los argentinos es un montón. Siempre trae como la idea, cuando te dicen, nos comemos un asado, venite a comer un asado, o preparo algo, o prendo la parrilla, siempre uno está pensando como en este espacio de encuentro, de juntarse, de charlar, de pasarla súper bien, más allá de la carne y en sí de lo que se va a comer, ¿no? Pero bueno, una vez pensamos en esto y cuando, sobre todo, pensando en recibir, ¿no? ¿Cómo recibiríamos en casa a alguien o a un grupo, o a familia, amigos, a comer un asado? Hay que pensar en los aperitivos, porque a veces nos complicamos pensando, ¿qué vino, no? ¿Qué vino tiene que ser y que no falte y que cuántos somos? Y esa cuenta que a veces resulta un poquito difícil. Pero independientemente de la época del año, porque ciertamente el asado resulta atemporal, siempre está bien, la idea de los aperitivos. Y es muy versátil, porque se puede empezar con una copa, siempre el espumoso es una opción y muy buena, muy buena. Y es una manera de iniciar, ¿no? Siempre como aperitivo es ideal. Pero podemos pensar en vinos blancos o rosados o un tinto más ligero. Y, ¿por qué no?, alguna preparación. Por ejemplo, no sé, traer un poquito eso que se hizo siempre. Un chinar con pomelo, una bebida así un poco más refrescante, algún vermut. Tal vez algo más folclórico, pero sí queda bien, tiene muchísimo que ver con nosotros y es una manera muy linda de recibir y de empezar. Después llega imaginarse el vino, ese vino que uno dice, un vino tinto y ya está, y con esto resuelvo. Pero, de esto Lucas va a hablar muchísimo y con detalle y va a explicarlo súper bien, pero es difícil pensar que en una parrilla solo hay un corte de carne roja que demande un gran tinto. Si la hay, fantástico, pero normalmente hay más cosas. Entonces, pensar en blancos que puedan ir con ciertos cortes. A mí personalmente la molleja con blancos me encanta, me parece que le queda genial. Mismo la morcilla puede dar a un blanco o un tinto ligero. No necesariamente hay que pensar en ese gran tinto de guarda. Después, justamente en el programa tenemos una apertura con láminas, ¿no? O sea, yo en un asado puedo imaginarme un vino, hasta vino con de muchos años de guarda y que merezca una apertura particular. O sea, el asado es súper versátil, da para un montón, y lo interesante es esto, de buscar también los vinos que nos gustan y que podamos imaginar que le gusta a ese invitado que tenemos y que también lo puedo sorprender, ¿no? Buscándole ese maridaje distinto, esa propuesta que no esperaba, esa combinación que llama la atención y que tal vez no la hubiera pensado antes que nosotros podamos venir con esta, digamos, sorpresa. Bueno, y así podemos imaginar entonces esos tiempos del asado, ¿no? Esas carnes que van entrando, carnes más magras o blancas para pasar después a las rojas, distintos puntos de cocción, fuentes de calor que a veces determinan un poco el sabor, y si uno va muy fino y realmente busca esa combinación ideal, de repente una leña particular puede demandar un vino tal vez distinto o especial, que hasta podríamos llegar a considerar. Las salsas ni hablar, si ya entramos en algún tipo de preparación y nos podemos jugar con algo un poquito más particular. Es decir, yo puedo pensar en una apuesta simple, versátil pero simple, y puedo por supuesto siempre
llevarlo un poquito más a fondo. Así que vamos a escuchar a Lucas, que viene con todos los tips, con detalles, porque bueno, además de consumidor es un gran asador. Así que vamos a escuchar a Lucas. Hola, soy Lucas Di Pasquale, sommelier, profesor de la Escuela Argentina de Sommeliers, y hoy vamos a encarar un tema que nos compete en esta época del año muchísimo. Estamos encarando la recta final hacia las fiestas y hay mucha juntada de amigos, de trabajo. ¿Y por qué no pensar en un asado, en estas grandes juntadas? Más allá del experto asador o no que uno pueda hacer, sí podemos empezar a indagar un poco más sobre cómo llevar a la parrilla determinados cortes y a la mesa determinados vinos que acompañen justamente una progresión de tantos productos como puede tener una parrilla. Tenemos toda esta idea siempre de pensar que el asado es con vino tinto. Es una cuestión hasta cultural, diría yo, de cuando se menciona la palabra asado ya estamos pensando en una copita de un vino tinto, el que más nos guste. Sin embargo, en un crisol, obviamente, de muchísimos cortes diferentes, distintos estilos de proteína y, por qué no, también de vegetales que pueden acompañar justamente a esas proteínas en la parrilla. Estamos hablando de muchas opciones de vino que se pueden ajustar muy bien a todo lo que nosotros podamos ofrecer. Vamos a desmitificar algunas cositas, vamos a hacer algunas propuestas que también nos ayuden a ampliar el espectro de posibilidades a la hora del maridaje y que es principalmente algo que tenemos que desterrar como concepto de que es solamente los vinos tintos, potentes, tánicos, los que pueden acompañar distintas preparaciones y cortes que estamos muy acostumbrados a ver cuando armamos un asado. Si nos ponemos a pensar en cómo arrancamos un asado y qué es lo que sale primero de la parrilla, cuáles son esos cortes que tienen una cocción un poquito más rápida, cuáles necesitan una preparación previa, ¿sí? Acondicionar esa proteína, limpiarla un poco, sumergirla en un medio ácido, como ya vamos a ver algunas cositas. Estamos obviamente definiendo desde cómo vamos a preparar, con qué tipo de calor vamos a preparar, si es que vamos a usar leña, si vamos a usar carbón, si vamos a usar alguna hierba para ahumar. Todo eso nos va a definir un poquito todo aquello que venga después, sea cómo eso impacte en los distintos cortes que vamos a tener y qué es lo que aporta justamente para hacerle frente a la hora del maridaje con distintos perfiles de vino. Es algo que muchas veces no pensamos, que nos lo encontramos en un plato, en la copa, y cuando revisamos un poquito toda esta situación, nos vamos a dar cuenta de que es muy provechoso buscar esas opciones, buscar afinar un poquito la selección de vinos para ampliar justamente la experiencia, ampliar el conocimiento sobre vinos y ni que hablar de enriquecer las opciones de maridaje. Nos metemos en el universo de las achuras, las vísceras, ¿sí? No es tan tentador hablar así, pero bueno, es un poquito lo que necesitamos hacer. Siempre pensemos que muchas veces estas achuras necesitan algún tipo de preparación en la previa, algún tipo de curado. Cada casa tiene su receta. ¿Sí? Hay gente que de repente unas ricas mollejas las prepara sumergiéndolas en algún medio ácido con agua, como para limpiarlas bien, desgrasar un poquito, ¿sí? Hervir en leche algún chinchulín, ¿por qué no? ¿Sí? Todo esto son recetas que van ganando siempre un poco más de complejidad y que a la hora después de la cocción, sea con el tipo de fuego, si es más directo, si es una brasa, si es carbón o si es leña, si es una leña especial, si queremos ahumar con algún tipo de leña especial o alguna madera, alguna hierba, todo esto va a impactar en cómo después vamos a disfrutar estas proteínas. Obviamente pensamos en mollejas, en chinchulines, ¿por qué no? Algún tipo de víscera en general. Y nos solemos volcar a la idea de que la grasa se debe barrer, ¿sí? Muy entre muchas comillas, con taninos. ¿Por qué no nos animamos a pensar en que un muy buen aliado para la sinergia entre componentes puede ser un vino blanco? Un blanco con muy buena acidez, pensando también en ese curado con limón o con vinagre, ¿por qué no llevarlo a un lugar de acidez justamente? Que acompaña a veces esas texturas que aparecen después de una cocción. Sea el crocante, ¿sí? Por ejemplo, una molleja con un centro cremoso, ¿sí? Ni que hablar si queremos agregar algún tipo de salsa que refuerce un poquito este perfil. Los chinchulines muchas veces terminados con un poquito de limón. Nos vamos a encontrar con estos perfiles de ciertas cepas blancas que nos van a acompañar muy bien desde lo cítrico. Hablamos de un Sauvignon Blanc, por ejemplo. Podemos hablar de un Riesling. ¿Por qué no
pensar también en algún vino naranjo, que desde esa citricidad, un poquito de esa complejidad que nos aporta no solamente con la acidez, sino también con algo más de tanino. Todas estas combinaciones son súper viables. Hay que apostar justamente a tener múltiples opciones de vino. A veces en una juntada multitudinaria encontramos la opción porque todos podemos poner algo, una botellita que tenemos guardada por una ocasión especial, o planificar en función de todos esos cortes, ir haciendo una progresión con vinos. También podemos pensar en un blanco con cierta crianza, para acompañar un poquito más esa textura, un poquito más cremosa, con, ni que hablar, un chardonnay con algo de paso por barrica, que nos va a regalar un poquito más de los perfiles de maloláctica, algo más cremoso, más suave, ¿sí?, en el paladar, sin resignar el perfil de la fruta blanca, que también nos va a hacer para una víscera o alguna proteína suave, con menos intensidad de sabor, con una grasa fundente, ¿sí?, y con aquello que nosotros después también elegimos para terminar de preparar nuestras carnes. Ya salieron algunas achuras y tenemos todavía esperando el momento de los chorizos. Un clásico que nunca puede faltar en ninguna parrilla y que, bueno, puede tener distinta composición de carnes, distintos condimentos, y eso también nos puede definir un poquito el perfil de vino que podemos adoptar. Otra vez estamos hablando de, en el imaginario, un vino tinto, pero ¿por qué no nos animamos a utilizar algún vino blanco con muy buena estructura, ¿sí?, para favorecer justamente estas carnes un poquito más blancas, rosadas? Puede ser una carne de cerdo. Y ni que hablar si en ese perfil del pimentón que tanto nos gusta y que le queda tan bien a esos chorizos, muchas veces desde la receta original, del lugar donde nosotros los consigamos, ¿por qué no adoptar un rosado como una muy buena alternativa, pensando específicamente en el condimento, más allá de cuál es la proteína y su origen? Hablamos del matrimonio, hablamos de ¿salen los choris? Tiene que salir la morcilla, ¿sí? Si nos gusta este perfil de este embutido muy particular, amado y odiado por igual, podemos empezar a levantar en estructura, ¿sí? Un vino rosado con cierta potencia nos puede acompañar muy bien, pero también puede ser una buena alternativa para pasar a aquellos vinos tintos, algo ligeros, que nos puedan acompañar un poquito más. Obviamente, esta proteína puede ser, digamos, diferentes orígenes, puede tener diferentes condimentos, puede tener hasta dulce, ¿sí? Y eso nos va a definir un poquito qué vino nos puede llegar a acompañar. Sí, es una muy buena idea hablar de fluidez cuando tenemos una cocción bastante prolongada, donde tenemos cierto crocante. Y sí podemos hablar también de un vino con un poco más de estructura, un tanino un poco más firme, ¿sí?, en estos tintos, cuando nos gusta una morcilla con no tanta cocción en general, ¿sí? La cremosidad es probablemente el principal atributo, y a esto vamos a hacerle frente cuando definamos qué vino nos gusta más. Obviamente, después cada receta y cada productor de morcilla tendrá sus particularidades, sus intensidades, sus picores, ¿sí?, o dulces. A eso tenemos que atendernos siempre y considerarlo a la hora de elegir cuál es el mejor maridaje. Va a llegar el momento de sacar esos cortes que están medio in between en el camino, como pueden ser las proteínas de carnes rosadas o mismo el pollo, que muchas veces hay quienes deciden dejarlo hacia el final, para los que tienen un poquito más de paciencia. Pensemos en esto cuando tenemos un matambrito de cerdo, por ejemplo, ¿sí?, o mismo una bondiola, que son carnes que, depende del corte que elijamos, pueden tener más o menos grasa, ¿sí?, un corte un poquito más seco, otro un poquito más con una grasita fundente intramuscular. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a encontrar cuál va a ser nuestra mejor opción de maridaje. Cuando tenemos un corte que suele ser un poquito más seco, más allá de cualquier receta y cualquier preparación previa para que no se nos seque demasiado, no está mal pensar en esa fluidez necesaria, en un vino fresco con muy buena acidez, y empezar a también cambiar un poquito los colores. Si vamos con un vino rosado, si podemos ir con un vino tinto ligero. Aquí es donde los Pinot Noir suelen tener un lugar preponderante, porque hay mucha gente que no quiere negociar los tintos, pero bueno, Pinot Noir, ¿por qué no? Un tinto ligero, con un tanino súper suave, mucha frescura, ni que hablar si son vinos que vienen de alguna zona alta o fría, de Mendoza o mismo de la Patagonia. Tenemos esa tensión y ese nervio que nos van a ayudar a hacerle frente justamente a este tipo de cortes, y que también a su vez se pueden acompañar con muy buenos condimentos, que siempre también son necesarios cuando tenemos estas carnes que son un poquito más secas o que, bueno, queremos resaltar algún tipo de sabor.
salen las carnes y ahí es donde empieza un poquito el debate. Ahora sí, llegamos a los tintos, es todo tinto fuerte. Podemos negociar un poquito esa parte. Si son como yo, que capaz nos gusta la entraña, esa vuelta y vuelta bien jugosa, ahí es donde tenemos la posibilidad de irnos hacia vinos un poquito más ligeros, firmes en sus taninos, pero no tanto perfil de barrica, ¿sí? Cuando no tenemos tanta grasa, sí tenemos cortes un poquito más magros, lo más probable es que necesitemos de la fluidez y de vinos que sean bebibles y abordables para justamente hacer un poquito más fácil el maridaje. Luego, obviamente, hay cortes que tienen un poquito más de grasa, que necesitan un poquito más de tiempo en la parrilla, y ni que hablar si ese tiempo involucra mayor cantidad de ahumado y de calor. Podemos empezar a jugar con vinos con mayores intensidades. Mayores intensidades desde la estructura, mayor intensidad del alcohol, y ni que hablar del tanino, para justamente hacer frente a esa grasita fundente tan sabrosa que tienen los vinos y que, bueno, de alguna manera es una interacción mucho más lógica y esperable, que es a lo que estamos muy acostumbrados. Si mencionamos, por ejemplo, un vacío, ¿sí? Ni que hablar si tiene ese cuero crocante, ¿sí? O mismo el asado, un corte que tiene ese hueso que a su vez también ayuda tanto en la cocción y da tanto sabor. Obviamente es tiempo de esos tintos un poquito más robustos, que son los clásicos argentinos, ni que hablar si nos gustan los Malbec, con paso por roble, o los Cabernet Sauvignon, ¿sí? Con una crianza algo prolongada. Es el momento de dejar salir esos vinos tan esperados por la mayoría de los amantes de los tintos y que nos van a acompañar en este tipo de cortes que suelen estar hacia el final de la salida de la parrilla. Obviamente no pueden faltar esas salsas que acompañan a los típicos asados, sea un chimichurri clásico, picante, bien aromático, o bien una salsa criolla, de estas que siempre acompañan también desde la frescura a las carnes, o mismo si queremos inventar alguna receta puntual, alguna criolla con alguna fruta exótica, ¿sí? Todo esto va a impactar en el perfil de nuestros vinos. Cuanto más intensidad de sabor, más intensidad también debería tener nuestro vino para poder acompasarse con esta preparación, y ni que hablar si la salsa nos proporciona cierta frescura, ciertas notas puntuales, en el caso, por ejemplo, de una criolla, o estas criollas con mango o algún tipo de fruta. Bueno, podemos pegarnos a un estilo, ¿sí? A esa frescura desde muchas veces vinos blancos, ¿por qué no? Bien aromáticos, con perfiles tropicales, y tratar de llegar a un acuerdo desde ese lugar, muchas veces aderezando algunas carnes que no tendrían tanto protagonismo de su sabor. Una carne rosada, una carne blanca, por ejemplo, con este tipo de salsas, pueden funcionar también súper bien. Espero que toda esta info les dé muchas ganas de juntarse con sus seres queridos, sus amigos, festejar un fin de año que está llegando, que disfruten mucho de ese asado y que, obviamente, nos compartan un poco cuáles son sus impresiones al respecto de lo que acabamos de charlar y demás, y que va a abrir un montón de opciones de debate en unos minutos nada más. Así que seguimos con Masterclass. Vieron que les dije que Lucas iba a estar súper puntilloso y que iba a abordar todos los temas. Bueno, lo hizo súper bien, espero que lo hayan disfrutado. Y ahora vamos a verlo abrir una botella con un corcho que demanda un sacacorchos de láminas. Bueno, llegó el momento de descorchar esa botella que teníamos reservada para un momento especial. Estamos esperando las carnes y se nos ocurre hacer el descorche de este vino que guardamos un tiempito y que para el cual seguramente queremos tener el cuidado especial de ese corcho que pasó bastante tiempo, que probablemente no esté en las mejores condiciones, o por lo menos no esté con la integridad con la que salió al mundo. Entonces queremos tener ese recaudo adicional, queremos abrirlo correctamente, para lo cual necesitamos otras herramientas. Así que quedémonos, vamos a hacer el descorche con láminas y esas pequeñas cuestiones que tenemos que considerar para encarar un servicio de este vino. Lo primero es trabajar sin la cápsula, ¿sí? Ya hemos visto en ocasiones anteriores que nosotros al momento del descorche tradicional buscamos cortar por debajo del segundo gollete. En este caso nos puede servir también para chequear la integridad de ese corcho, sacarla por completo. Entonces, con un sacacorcho de 2 tiempos, ¿sí? Con su sierrita, vamos a tratar de hacer un corte, ¿sí? De sacarla.
y vamos a trabajar un poquito más limpios en ese sentido, ¿sí? Sin mucho más obstáculo para encontrarnos con ese corcho, ¿sí? Y ver absolutamente toda la integridad. Si bien la botella es oscura, nos vamos a encontrar con que podemos ver a través de él, podemos ver ese corcho, si tiene algún tipo de filtraciones, si se ve íntegro, y también obviamente observar la parte superior, donde podemos ver si se ha filtrado algo de vino, si lo vemos algo reseco o lo vemos manchado. Todo eso nos va a dar cierta información de, bueno, qué poder esperar a la hora de encarar este servicio. Lo siguiente es, tenemos una herramienta que es fundamental para todo esto, que es el sacacorchos de lámina, ¿sí? En este caso tenemos una fundita, la podemos retirar y vamos a encontrar, bueno, un sacacorcho y obviamente su nombre lo indica, dos láminas que tenemos una un poquito más larga, otra un poco más corta, que las cuales vamos a introducir en el pico de la botella contra el corcho, ¿sí? Para, de alguna manera, generar esa estabilidad. Una vez que hagamos esto, lo vamos a girar para que con estas cuchillitas vayamos separando alguna adherencia que podamos encontrar, ¿sí? Entre el corcho y el pico de la botella. Entonces, automáticamente vamos a proceder a clavar, ¿sí? Nuestros sacacorchos. Primero el extremo un poquito más largo, ¿sí? Hacemos pequeña fuerza para no romperlo, ¿sí? Y luego, cuando está a la altura la segunda cuchilla, vamos a ir despacito clavando las dos partes, ¿sí? En este caso es algo que nos va a llevar un ratito, tenemos que tener cierta paciencia, ¿sí? Bien firme sobre la mesa, hasta llegar al punto donde encontremos que frenamos, ¿sí? Que directamente llegamos al final de nuestras cuchillitas y ya tenemos casi el sacacorchos completamente insertado. Bien. Si nosotros vemos que este sacacorcho, si estamos haciendo algo de presión, si vemos que el corcho se empieza a mover, automáticamente lo tenemos que frenar y podemos empezar a girarlo, ¿sí? Para empezar a despegarlo, ¿sí? Y terminar nuestro descorche. Automáticamente podemos frenar aquí y empezamos a girar, ¿sí? Esto con nuestra mano más hábil. Y en estos giros vamos a empezar a notar que el sacacorcho se va a mover, ¿sí? Esto implica que está en buenas condiciones, que obviamente está sucediendo lo que necesitamos que suceda y vamos a tener cierta paciencia. Si no queremos que se desgrane, no queremos que las partículas de corcho terminen en nuestro vino. Una vez que estamos casi por completo con el corcho afuera, vamos a agarrar una servilleta, ¿sí? Y podemos terminar de sacarlo directamente. En este caso, notamos que el corcho está íntegro, ¿sí? Que no ha habido mucha rotura, lo cual habla de que el vino va a estar bastante limpio, ¿sí? Nuestro corcho puede reposar ahora en el lugar indicado. Y obviamente, como siempre, vamos a eliminar cualquier posible resto de corcho que haya quedado en el pico de la botella. Una vez hecho esto, queda disfrutarlo, ¿sí? Hacemos un servicio para chequear la sanidad, ¿sí? Directamente. Y estamos listos. Espero que todos estos tips sean de utilidad, que se animen a descorchar esas botellas que tienen ya bastante tiempo de guarda con las herramientas adecuadas y obviamente que a disfrutar, compartirlo en el asado con amigos, con quien querramos, ¿sí? Para seguir adelante con el disfrute total. Seguimos en Masterclass. Bueno, y ahora llegó la mesa de debate. Cómo me gusta este espacio para poder charlar un poco, traer más cosas. Nunca alcanza lo anterior, así que este rato a ver si podemos terminar de abordar y, bueno, si nos queda algo, nos quedará para una próxima masterclass. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo andan hoy? Súper. Temazo trajeron a la mesa hoy. Lucas no paró nunca de contar cosas, de hablar. Yo creo que lo de él, que lo tuyo se mira el asado. Lo mío es disfrutar del asado. Sí. Sí, pero también es como que la atención que le pone, porque todo eso que dijiste es porque evidentemente haces este ejercicio, ¿no? De probar una cosa con otra. Mira, tengo muchos amigos. Primero, en mi vida cotidiana, tiene como grupo de amigos muy cercano que hay dos grandes asadores. Dos que son los anfitriones, los que ponen, lo dejan todo y transpiran la parrilla.
Y para lo cual uno tiene que tratar de, ¿no?, estar a la altura con respecto a ofertas de vinos, ¿no? O sea, chequear temperaturas, buscar esos vinos ideales que sabemos que la parrilla va a tener de todo. Bueno, buscar los vinos, sugerir, ¿no? Porque a veces capaz somos un grupito de 6, 7 personas y se abre más de una botella. Entonces, bueno, ese es buscar eso. Y creo que me inspiré un poco también en eso, en que en estas juntadas aparecen la necesidad y la posibilidad de abrir bastantes botellas, ¿por qué no variar? Y después, dentro del grupo de amigos del vino, por así decirlo, también hay otro gran asador. No los voy a mencionar, igual ya saben quiénes son. ¿Vos? Uno de esos sos vos. No, estando Ellos esos dicen monstruos. lo mismo, es lo mismo de que- Estando esos monstruos en la parrilla, yo no me acerco directamente. ¿no? No, re de lejos. Ah. Solo los vinos me encargo. Y bueno, son Bueno. estas oportunidades de abrir un montón de botellas. Muchísimas botellas de todos los colores. Vienen cosas de todos lados. Porque, claro, cada uno quiere proponer algo, ¿no? Desde su cava, compartir. Claro. Y se terminan armando unos lineups increíbles. Y todo pensado para lo que vamos a disfrutar de la parrilla. Claro, pero viste que da juego, o sea, no es que bueno, estuvimos hablando de esto, ¿no? No que hay un tinto para el asado que ya está, porque ya el asado propone un montón de cosas, pero la recepción, ¿no? Mish, a vos también te gusta esta idea de recepcionar con distintos colores. Sí, colores y, ¿por qué no?, otras bebidas también. Total. No quedarnos solo con el vino. Hay gente que le gusta llegar al asado y tomar una cervecita. Hay También. gente que le gusta llegar al asado y abrirse un vermú. En el mundo del vermú y las cervezas tenemos también un montón de tela para cortar. Vermú, recuerden, tenemos los vermú secos sin azúcar, los vermú que son dulces, que tienen azúcar, se prestan a distintas maneras de servirlo, con hielo, con soda, con una rodaja de algún cítrico. Ideales de aperitivo. Los aperitivos, si ya no lo dijimos, lo recuerdo, tienen este componente amargo que nos abren el apetito, el componente a veces dulce para compensar ese amargo. Es como ideal, como un maridaje en sí mismo también, ¿no? La misma bebida, porque tiene dulce, tiene amargo, tenemos el cítrico, Sí. la soda. Le queda Increíble. súper bien. Bueno, viste, a mí me gusta, lo traje hace un ratito, chinar con pomelo. Viste que ahora es un éxito. La gente se vuelve loca, sobre todo cuando hace más calor, ¿no? Sí. Pero el asado es atemporal. O sea, todos queremos comer asado durante el año. Está buenísimo. Menos el asador que se tiene que inmolar en verano, que ahí empiezan los candidatos a flaquear, ¿no? Que dicen, que no sé, hace mucho calor, hace mucho calor. Porque a veces es duro, ¿no? Está helado y nadie se acerca, ¿viste? Pero yo creo que el que hace asado es como una persona que prende la parrilla, te digo, que es como disfruta mucho del ritual. Total. De armar, no sé, armar Ay, cada sí. uno su disposición de carbón, papel, madera, cada Sí. uno tiene su técnica. Yo como hija de buen asador, porque mi papá es el mejor asador del mundo, no lo voy a discutir en esta mesa. Y nosotros Ah, tampoco ¿no te lo era, vamos no a era una discutir. mesa de debate? No, Bueno, eso igual no está sujeto Esto a nos abre, debate. nos Bueno, abre un poco pero la posibilidad de que nos inviten para comprobarlo, me parece. sí, es Sacaste verdad. la idea de la cabeza. Es verdad. ¿Viste? Claro. Es verdad. Vamos a ver. Pero Asado como- Explorers. A chequear. A chequear. Ah, sin duda, sí, Dale. obvio, quiero. Pero como hija de asador, eso tiene, ¿no? Como el que hace asado ama ir a la parrilla, y para mí hay algo fundamental, que es que quien va a un asado tiene un rol clave, que es asistir al asador en bebidas y picada. Sí, pobre, porque si no, el último que Lo no, mínimo. nada, está ahí y no. Voy no a. recibe Esto nada. lo podemos consultar con los asadores, pero así como el vino nace en el viñedo, el asado nace en la carnicería. No Ah. sé, lo tiré. Ah, bueno, viste. Preguntale a tu Cuando papá. se pone Quizás sofisticado. Preguntale a tu esto, papá. Quizás ya, nace en el no- campo donde caminan. No, también, pero digo, no Puede como un ser que productor, antes ¿no? de la, Que antes el de que la va a buscar el asado. carnicería tenga algo que ver de cómo se alimenta, cómo viven, cómo Sí, pero crecen. también, No. bueno, pero digamos, eso Eso ya es como fuera del dominio del asador. El asador llega como hasta la carnicería. Sí. A elegir el corte, es amigo de un Sí. carnicero. O sea, Y el te buen agrego asador es otra amigo del cosa. carnicero, También nace en la verdulería. sin duda. Sí, Porque no nos olvidemos que hay todo un universo a la parrilla que no es solo carne. Total. Un montón de platos principales e incluso acompañamientos que pueden venir de la verdulería. Por ejemplo, yo tengo varias recetas que puedo dejar luego, pero zucchini a la parrilla es buenísimo. Hermoso. Berenjena a la parrilla. Berenjenas. Choclo a la parrilla. Hecho, sí.
Así que... Aparte de la papa plomo y todo eso que ya Bueno, sabemos, que un está éxito, ¿no? buenísimo, que eso es Un universo de hongos increíble También. en la parrilla. hongos. Sí. O sea, Y además para también ampliar y quien no come carne también no sufra, porque hay gente que dice, ¿cómo vas a ser vegetariano en Argentina que la gente está todo el día? Bueno, pero en la parrilla también se puede poner algo más que carne, ¿no? Que eso está buenísimo también. Y para mí lo que tiene de interesante sumar vegetales es que te amplía muchísimo el universo de bebidas a servir. Total. Porque los hongos nos permiten un universo. Por ejemplo, el Pinot Noir Ay, qué bien. es una gran cepa tinta que puede ir con hongos y puede Sí. ir con carnes. Sí. Porque tiene todas estas notas de sotobosque muy terrosas. A la vez el hongo trae una sensación al paladar muy de umami, muy de una grasa agradable en boca, que el Pinot Noir se lleva perfecto. Y a la vez, por ejemplo, puede combinarse con el paso intermedio en un asado, porque el Pinot Noir, sabemos, no es una cepa de las más intensas. Claro. Y van ideal con los primeros cortes esos que van saliendo de la parrilla. Y para mí, bueno, es mi cepa favorita, siempre lo digo, es ideal. Claro que Y sí. la podemos encontrar en espumosos también, Y siempre. Sí. Uy, otra. Hablando de reversiones y todo, después también viste que desde el asado y desde esas preparaciones que conocemos muchas, de repente hay una sofisticación que también se puede dar. Por ejemplo, no sé, por ahí más de cóctel o menú de otro tipo, pero por ejemplo, no sé, una tostada con morcilla y una pera, un gajo de pera. Mm. Queda espectacular. Y eso, viste, como que te decís, ¿pero esto es morcilla? Sí, queda increíble. Bueno, pide Chardonnay con barrica. me gusta. Sí. Me gusta un montón. Y Digo. sí, la pera te da, claro, me Y encanta. si le sumamos queso azul a esa... Ponele. Ahí se va. Inmaridable. No digas así. Otro registro. Pero pensemos Pero en algún... divertido. porque hay mucha gente, esto hay que decirlo, que todavía, a pesar de todo lo que venimos transmitiendo en este espacio, sigue comiendo con vino dulce. Sí. Sin duda. Y el vino dulce, morcilla, pera, Bueno. queso azul... Ah, sí, ahí sí. Yo de postre banco. Total, la morcilla va Qué va tipo siempre, rígido, ¿no? ¿eh? No, Hay que pero tiene aflojarte. razón. No, pero está bueno lo que dice, porque claro, el que le gusta, no, a mí me gustan los vinos Vino dulces. dulce. Bueno, los vinos dulces nos encantan, pero como que nos cuesta más en la comida. Entonces, por ahí hay algunos platos que dan ese lugar. Cuando entra en la preparación algo de azúcar, te va arrastrando de alguna manera. Es menos contrario que cualquier otra preparación. Esa Sí. está buena. Y podemos capacitar al comensal. Y le acercamos una copa de dulce y una copa de vino seco a blanco, ver que qué queda pasa. bien también. Sí, Y para decirle, ¿ves Seguro que que va a esto quedar. funciona mejor? no, aparte Que que el vos vino decís, dulce. la barrica, ese chardonnay que mencionaste, bueno, evidentemente te da todo este volumen, esa grasa y ese tenor a especia dulce que de alguna manera trae, que arrastra, que sí, considero que sería una maravilla. Pero bueno, ¿cómo el asado da, no? Como que tenemos... Me agarro de un pequeño concepto de barrica, ¿no? Y esta parte como de sesión de aromas. Y lo tiramos también a nivel de la fuente de calor, que también podemos usar para que, digamos, de alguna manera aromatice un poquito estas leñas o mismo otras maderas especiales o chips de alguna madera diferente, como el olivo, por ejemplo, para ahumar estos asados y que eso cómo impacta también después en el perfil de lo que nos podemos acompañar también, ¿no? O sea, Claro. la complejidad del vino que podemos acompañar. Entonces, hablar de asado, ¿no? Así como una cosa, como si fuera un commodity, es tan difícil porque Total. hay un montón de ingredientes que hacen a la experiencia del maridaje y que no es solamente la comida, la proteína, sino, como veníamos diciendo, las verduritas o algún acompañamiento en general o mismo Sí, ¿Qué sí. salsa? Salsas. tal cual. Las salsas Ni que también. fuéramos sommeliers y compañeros. ¿no? Ay, Salsas. sí, Salsas. Tal Y como decías, en Mendoza hay muchas variables también, pero se suma la jarilla al fuego, se suma los sarmientos, que son las ramas de la vid ya podadas y que para no desperdiciarlas las mandamos a la parrilla también. Claro, es madera, Qué el hermoso. leñoso, está perfecto. Sí, Está sí, es como bueno. infinito. Y no sé, el chimichurri, que puede tener un poco de picante, la criolla un poco de acidez. Bueno, infinito. Bueno, con lo Infinito. picante, otro cuento, ¿no? Sí. Porque todas las preparaciones picantes demandan vinos con un alcohol que no sea justamente el más evidente. Y si lo es, bajarle la temperatura. Entonces ahí estamos, Sí. no la temperatura del asado, de las por fuentes de calor, como bien decís, sino, bueno, ¿qué pasa con la temperatura de los vinos? Si hay algo así, hay que tener muchísimo cuidado. No es que ese vino al sol ahí
al lado de la parrilla, nunca, eso nunca. No, jamás. Pero Eso viste jamás. que estamos como sumando tanto dato que a veces la gente dice, no, para, esto es un lío. Digo, déjame con la birra que viene así de Sí. la heladera. No, es menos complicado de lo que parece. No, al revés. Es tener en cuenta determinadas cositas, ¿no? De algún detallecito que hace en general el mejor servicio del vino en general. Digo, aplicar todo eso porque en el asado también tiene mucha relevancia, ¿no? Como, bueno, no la complicamos, al contrario, es Sí. una manera de tener todo más o menos en orden, un buen balance para hacer un mejor servicio, mejor maridaje, para disfrutarlo más también. Y ni que hablar ahora que si viene el calorcito, las reuniones con amigos. Ay, sí. ¿No? Y ante la Empiezan a duda, frapera grande Ok. Ay, sí. y Ya está. todo adentro. O ante la duda, toda la heladera. No nos volvamos locos. Ante la duda, tampoco. todos a la No. pileta. Todo frío. Sí, ahí. Y toda la pileta. Sí. Yo Cuando he hay visto pileta. gente enfriar Claro. Cuando hay vino en pileta también. ¿Vino en pileta? Claro. Claro. Y bueno, sí, qué rico. Si no hay heladera, no hay frapera, vino en la pileta. Ah, sí, cuando está fría el agua, claro. Sí. Y sí, siempre está más fría que el, Que el sol. que el sol, obviamente. Debería, ¿no? Así que no estaría mal. Está buena esa. Sí, igual, ante la duda, frío. Frío. No nos volvamos Siempre. locos que a 14, que a frío. No, fresco, total. Frío. Siempre después sube. Siempre. No pasa nada. Al Esto revés, creo que no. lo dijimos alguna vez, a razón de. Vendría a ser como 1 grado, sí, 1 gradito, más o menos cada 7 minutos. Sí, no, Es que un montón, Mucho, es mucho. mucho. Si pensás que estás un par de horas, por lo menos, ya está. Y sí. Es un desastre el vino. Sí, te vas, te sube. Así que bueno, la idea es esa, ¿no? Darse el lugar. Y después, ¿cómo termina un asado? ¿Qué termino? ¿Cómo, postre? ¿Qué hacemos con los vinos, el postre? Seguimos, arrastramos los vinos que tenemos, buscamos algo que pueda sostener. Unos quesos, los quesos que no me... Unos quesos. Corramos el queso, y si corremos un poco el queso salvo la proboleta, que bueno, que es insustituible. Ponemos esa idea de picada con queso, la ponemos más al final y dejamos volar un poquito. Hablaste Sí, del hay- queso azul. Sí, hay, ¿No? hay que elegir quesos. Para mí, voy a hacer una división burdísima, pero para mí es mejor los quesos estilo italianos, llevarlos al antipasto justamente, Claro. ¿no? A la antecomida. Y los quesos más estilo francés, llevarlos al postre, que igual en la gastronomía de ellos sucede un poco así. Los franceses llevan mucho sus quesos hacia el postre. Totalmente. Los quesos más olorientos suelen tener dulzores, a veces en boca, cremas, ¿no? Y se llevan muy bien con vinos dulces, como ya lo hemos dicho, sobre todo el queso azul y vino dulce, que es para mí la panacea del maridaje Ay, cuando uno sí, entra en qué este rico. mundo. Pero suele pasar en el asado que la gente termina tomando todo lo que va quedando ahí, ¿no? Totalmente. O sea, nadie deja un Sí, vino sí, sin terminar. sí. Sería bastante curioso que traer, pero podría ser Sí. opción. Y después buscar un postre, ¿no? Que, Sí. bueno, el helado más difícil de combinar con vinos. Sí, pero Siempre. con un vino muy fresco también funciona. Sí. Hay que evitar ahí el contraste de temperaturas. Ese es el problema. Viste que cuando está, claro, el helado te deja todos los vinos calientes. Hay un tema ahí hay que tener en cuenta. Bueno, hay gente que está mezclando, agarra una copa, le mete americana y después un tinto arriba. Bueno, ahí Bueno. es otra preparación. No, pero está re de moda en Instagram. Yo Y lo tengo vi. otra moda tiktokera también, A ver. que funciona muy bien. Fue difundida por Dua Lipa. Ella recomienda y todo el mundo salió corriendo a hacerlo y tenía mucha razón, que era helado de vainilla o crema al portador, lo que más le guste, aceite de oliva virgen extra, porque no vayan a tirar cualquier aceite de oliva ahí, y cristales de sal, marina o sal la que tengan. Pero no sal fina, por favor. No, claro. Una sal un Y porque poquito es mejor. otra y sí, otra Se funde sutileza. y esa combinación, pruébenla, es maravillosa. Y si no hay vino, no importa, porque No, ya tenemos acá Es una un receta. platazo. Platazo para terminar un asado. Bueno, mira Sí. qué bien, ya le dimos el menú completo, que ya está, Sí. listo. La gente, Hablamos de absolutamente todo. Ya Espera, está, no quedó y nada. ¿vos no vas a revelar tu final de asado clásico? Opa. A mí, Opa. no. ¿A Lo hemos vos? visto, ¿eh? Sí, Ah, sí, ¿vos? sí. ¿Yo? No. Sí, sí, ¿Qué sale, hice yo? sale de Tuyo, tu tuyo. árbol, de Claro. tu botella favorita. El gin tonic, Mariana, por Ay, favor. pero de mi árbol, el limonero ese que tengo, maravilloso. Claro. Claro, no, pero para mí, no es que era asado. Todas las comidas tendrían que terminar con un gin tonic. Es un poco más amplio el tema. Para mí el gin tonic es final de comida. Ahí me agarré medio de la moda española. ¿Sabiste que los españoles lo impusieron Sí. así? Yo no puedo ver el gin tonic como aperitivo. ¿Sabes que
Para mí terminás y es como bajativo, es como que descansás de todo lo que venís comiendo, tomando, tomás un gin tonic que es súper reparador. Sí, sobre todo porque Me gusta, me venimos encanta. de mucho tinto a veces en las parrillas. Venimos de mucho tinto y es como que el paladar también se agota un poco. Sí, por eso. Así que bueno, ya está. Gracias por recordármelo. Para No. mí estaba ya instaladísimo el asado. Para mí el gin Eso. tonic es cuando te acercan un gin tonic y no puedes decir que no. Bueno, también. Vos decís Adelante, en el no medio, tiene ni atrás, horario, no ni, importa. ni situación especial. O sea, un gin tonic siempre sí. Eso estás El diciendo. momento asado son muchas horas aparte. Entonces ahí es donde, bueno, en cualquier momento te aparece y está bien. Digo, agarrás, está bien. Queremos. Bueno, nos juntaremos a comer más asados, a tomar Por más favor. vinos y, por supuesto, si en casa terminamos con Siempre. gin tonic. Muy bien. Divino. Bueno, gracias, chicos. Divino. Bueno. Re bien. Nos vemos la próxima, no sé. Gracias, Mish. Gracias, Lucas. Nos estaremos vemos viendo. la próxima masterclass. Gracias. Chao. Chao.